Emisor Podcasting. Extravagancia, dinero, empresas, escándalos sexuales, AC Milan, corrupción, Forza Italia, primer ministro. Todos esos conceptos se agrupan en torno a un hombre, Silvio Berlusconi. Amado y odiado, pero determinante para entender el presente político de Italia, Berlusconi, il Cavaliere, murió a los 86 años tras un empeoramiento de su estado de salud. Padecía de leucemia. Soy Rafael Cavada y en este nuevo capítulo de Corresponsal repasaremos la vida y el legado político del italiano, que fue 3 veces primer ministro pese a la avalancha de escándalos y acusaciones que sorteó durante su vida. In un flash di agenzia è morto Silvio Berlusconi. Berlusconi nació en Milán en 1936 y su historia pudo haber estado ligada a la música y al arte. Mientras estudiaba Derecho, destacó por su habilidad para cantar y tocar el contrabajo y se embarcó en giras a través de cruceros de lujo. Sin embargo, lo que terminó por definirlo fue su faceta empresarial. Vendía ensayos escritos a sus compañeros de universidad. Montó un emprendimiento de aspiradoras hasta que luego de graduarse armó un millonario negocio de construcción. Después fue el turno de los medios de comunicación. Compró un canal de TV cable en 1973 y 3 años después ya tenía 2 canales más en su poder. Con el tiempo llegó a fundar Mediaset, el holding de medios más grande de Italia. En los 90 se hizo con Mondadori, la casa editorial responsable del diario La Repubblica. Su poder empresarial no se agotaba en las comunicaciones. En 1986 compró el AC Milan, el club de sus amores que en esos entonces estaba en bancarrota, llevándolo a ganar 29 trofeos, incluidos 5 títulos de Champions League y 8 de Liga Italiana. En 2017 lo vendió por $798 millones. Ero milanista da sempre, andavo allo stadio con mio papà per tanti anni e quindi avevo il Milan nel cuore e come tutti i ragazzi avevo fatto anche del Milan, dei suoi impegni, dei suoi giocatori un esempio da seguire come combattività, come impegno. Estos negocios y muchos más hicieron que Berlusconi amasara una fortuna de $6.900 millones al momento de su muerte. Era uno de los hombres más ricos de Italia. Pero sus ambiciones no se agotaban en lo económico. Rinuncio dunque al mio ruolo di editore e di imprenditore per mettere la mia esperienza e tutto il mio impegno a disposizione di una battaglia in cui credo con assoluta convinzione e con la più grande fermezza. En 1993, Berlusconi fundó su propio partido político de centro-derecha llamado Forza Italia. La publicidad que le dio su propia cadena de medios, su carisma y estilo populista, su alianza con otros partidos y la crisis que había en la derecha lo llevaron a ser electo el primer ministro de Italia en 1994. Su primera experiencia en el poder fue corta. El 17 de enero de 1995 tuvo que dimitir debido a problemas con otros partidos de su coalición. Para ese entonces, las acusaciones de corrupción y de vinculación con la mafia ya comenzaban a sonar en su carrera. Pero cada vez que se creía que la carrera política de Il Cavaliere estaba muerta, resucitaba. En 2001 volvió a ser primer ministro y se mantuvo en el cargo hasta 2006. Luego fue electo en 2008 y tuvo que dimitir en 2011. Ha sido el primer ministro italiano que estuvo más tiempo desde la posguerra. Ninguno de sus periodos estuvo exento de polémicas, líos judiciales y conflictos de interés. Estos problemas hubieran sido capaces de arruinarle la carrera a cualquier político del mundo. Pero en las esferas del poder, Berlusconi era un verdadero sobreviviente. Usted llegó a la política en el 94, se fue en 2011. ¿Por qué ha vuelto? Porque, como sucedió en 1994, mi país corre el peligro de ver en el gobierno a la izquierda italiana, que desgraciadamente no es una izquierda socialdemócrata. En su vida, Berlusconi tuvo que enfrentar más de 106 juicios con las más variadas acusaciones. Uno de ellos fue el caso Ruby. Mientras estaba en el poder, Berlusconi realizaba en sus residencias unas fiestas conocidas como Bunga Bunga, donde, según testigos, llevaba a cabo orgías sexuales con menores de edad. Judicialmente, lo que logró probarse fue el caso de Ruby Rubacuori, una marroquí con quien Berlusconi mantuvo relaciones sexuales cuando ésta tenía 17 años. Además, se supo que Berlusconi ejerció abuso de autoridad cuando, siendo primer ministro, pidió que la liberaran de una comisaría cuando fue detenida por robo. El 24 de junio de 2013 se le condenó a 7 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por prostitución de menores y abuso de autoridad. Sin embargo, la condena fue anulada al año siguiente.
En agosto de 2013 se le condenó a 4 años de prisión por fraude fiscal por el llamado caso Mediaset. En esa oportunidad se probó que la empresa de Berlusconi hizo una serie de compras infladas para rebajar impuestos. El magnate no fue a la cárcel, pero sí vio limitada su libertad de movimiento hasta 2015. A cambio de los 20 años de esfuerzo en favor de mi país y habiendo llegado casi al final de mi actividad profesional, recibo como premio acusaciones y un veredicto que no tienen base alguna y me privará de mi libertad y de mis derechos políticos. Che mi toglie addirittura la mia libertà personale e i miei diritti politici. Ese mismo año fue condenado a 3 años de prisión por haber sobornado al senador Sergio De Gregorio entre 2006 y 2008. Tampoco estuvo entre rejas. Oportunamente, Berlusconi había promulgado una ley que le otorgaba inmunidad a él y a los máximos dirigentes del Estado mientras ejercían sus cargos ante acusaciones por delitos no relacionados con sus funciones. Eso mantuvo a Berlusconi con vida en la política durante muchos años. Lo increíble es que ya fuera del cargo, con estas condenas y un sinfín de otras acusaciones y polémicas, la figura del Cavalieri nunca dejó de ser popular. En 2019 fue electo miembro del Parlamento Europeo y en 2022 asumió como senador. Desde que empecé he pagado 9.000 millones de euros de impuestos a las arcas del Estado y tanto entonces como ahora han intentado atacarme, pero siempre he salido victorioso. El estilo de liderazgo de Berlusconi anticipó de alguna manera la figura de Donald Trump, no solo por ser millonario y por sus líos judiciales, sino que por su estilo directo, autoritario y repleto de saltos de protocolo. Los chistes antisemitas, racistas, homofóbicos y misóginos, afirmaciones megalómanas como ser el Jesucristo de la política y declaraciones que relativizaban el fascismo fueron pan de cada día en sus efusivas conferencias de prensa. Pero muchos de sus críticos afirmaron que había comprometido la dignidad de su puesto al hacer bromas al límite de lo aceptable, como decirle a un eurodiputado alemán que lo recomendaría para un papel de capo en una película sobre los campos de concentración. Este tipo de frases, más sus implantes de pelo, sus trajes a la moda y sus parejas veinteañeras, contribuyeron a su popularidad mediática, aunque también molestaba a muchísima gente. En 2009 fue atacado en Milán por un hombre que le rompió la nariz y un diente. Fiel al estilo populista, Berlusconi transformó cada una de las acusaciones en su contra en una batalla donde él era la víctima de una persecución política. Y al igual que Trump, logró que su prontuario no le restara necesariamente puntos de popularidad. Lo chocante no es que el presidente del Consejo de Ministros esté lidiando con la justicia, sino que la justicia intervenga en política, en las elecciones democráticas de los ciudadanos, utilizando el poder que tiene para una lucha política. ¿Entonces son todo mentiras? Siempre he sido absuelto. He tenido 103 causas abiertas y siempre he sido absuelto. En lo político, Berlusconi pavimentó el terreno para que la extrema derecha ganara el espacio que hoy tiene en el gobierno. De hecho, Giorgia Meloni, actual primera ministra del país europeo, inició su carrera como ministra de la Juventud durante el último gobierno del fallecido magnate. Además, Meloni llegó al poder con su partido de ultraderecha, Hermanos de Italia, en parte gracias a que son integrantes de la coalición de centro-derecha fundada por Berlusconi cuando entró en la política en 1994. La coalición ha sobrevivido ya por casi 30 años con distintos nombres. Aunque Meloni y Berlusconi tuvieron desencuentros en los últimos meses y la primera ministra representaba una derecha más extrema, sus palabras sobre la muerte del Cavalieri fueron de pura admiración, describiéndolo como uno de los hombres más influyentes de la historia de Italia. Otro de los que despidió al millonario con profundo pesar fue Vladimir Putin, que recibió el apoyo de Berlusconi incluso después de la invasión de Rusia y Ucrania. Unos audios revelados en los últimos meses dan cuenta de esta amistad con Berlusconi, jactándose de haber recibido 20 botellas de vodka del ruso. Ho rilasciato un po' il rapporto con il presidente Putin, un po' tanto, nel senso che per il mio compleanno mi ha mandato 20 bottiglie di vodka e una lettera dolcissima. Io gli ho risposto con delle bottiglie. El magnate y político italiano puede haber muerto, pero para bien o para mal, su estilo sigue vigente. Soy el emisor Rafael Cavada y este fue otro episodio de Corresponsal. Escucha más en www.emisorpodcasting.com y en las aplicaciones de Emisor. Hasta el próximo.